La gracia de Dios se extendió en el tiempo de Noé. Noé, solo un hombre común, él y su familia, pero fue porque Noé temía a Dios. Él creía a Dios. Ustedes no pueden temer a Dios sin creerle. ¿Cómo pueden ustedes temer a algo que no creen? Ustedes tienen que temer a Dios. Salomón dijo, el temor a Jehová es el principio de la sabiduría. Miren, con solo temer a Dios, ustedes han empezado a tener sabiduría y el temor a Dios. Noé temía al Señor y él creía al Señor. Y eso es lo que Dios honra. Es la fe de ustedes en Él. Eso es correcto. Entonces, cuando el temor de Dios vino sobre Noé, Dios lo llamó por gracia y lo salvó a él y a su casa, porque fue gracia lo que lo hizo, no porque Noé era un hombre más alto y bien parecido que el resto de ellos, no porque Noé fue a la mejor iglesia que había en la región, no porque él pertenecía a la mejor organización, no porque él podía vestir mejor, no porque él tenía más dinero, no porque él era una persona especial, sino que debido a la gracia de Dios, Dios salvó a Noé. La gracia salvó a Noé, no sus obras, sino su gracia, y también salvó a su familia. Nombraremos otro carácter a quien la gracia de Dios fue extendida. Hay muchos de ellos, hablaremos de unos pocos. Abraham. Abraham no era un hombre especial. Vino de la Torre de Babel, quizás salió de un montón de idólatras, su padre. Fue allá a la tierra de Sinar para habitar en la ciudad de Ur. Y mientras él estaba allí, Dios le habló por gracia. No porque él era diferente, no porque él era un hombre mejor, sino que por gracia Dios lo llamó. La Biblia claramente da a saber eso. Oh, Abraham, cómo Abraham probó la paciencia de Dios. Le dijo Abraham, quédate en esta tierra, no te vayas de ella. Pero tan pronto como vino una hambre, Abraham huyó. Abraham hablaba de nosotros. Dios tomó a Abraham por gracia y lo salvó. Y de esa manera los toma ustedes por gracia. ¿Y cómo probamos su paciencia? Hoy estamos arriba, mañana estamos abajo. Un día creemos, al día siguiente estamos dudando. Hoy somos metodistas, mañana somos bautistas. Hoy creemos en sanidad divina, mañana viene el dolor de estómago y no sabemos si lo creemos o no. Pero sin embargo, en medio de todo eso, Dios quiere que nos mantengamos firmes. Pero Él nos salva de todas maneras. Si no fuera por la gracia de Dios, todos estuviéramos perdidos, seguro. Dios nos salva por su gracia. Abraham se debía haber quedado en esa tierra, pero él se fue a donde los caldeos, mejor dicho, no los caldeos, sino a donde los filisteos. Se fue allá para peregrinar, para escapar del hambre. Las cosas estaban un poco difíciles en su región, así que él se fue allá para peregrinar con ellos. Hizo exactamente lo que Dios le dijo que no hiciera, pero sin embargo la gracia de Dios le apareció y detuvo a Faraón de tomar, mejor dicho al rey de tomar a su esposa. La gracia de Dios. Cuando Abraham dijo, es mi hermana, él mintió al respecto, pero sin embargo la gracia de Dios lo sostuvo, porque él se arrepintió. Él estaba dispuesto a arrepentirse, y todo aquel que está dispuesto a arrepentirse, la gracia de Dios todavía lo alcanza a usted. La gracia de Dios lo está buscando a usted. Así que eso es para ustedes descarriados esta mañana. La gracia de Dios todavía los está buscando a ustedes. Si ustedes solo se arrepienten, la gracia de Dios es suficiente. Como Él tomó a Abraham y lo trajo de nuevo. Y recuerden, Abraham no fue salvo por sus obras. Él fue salvo por gracia. Abraham fue salvo por fe, lo cual es gracia. Y Dios salvó a Abraham debido a su gracia, no por la conducta de él. Él lo salvó por su gracia. Oh, cuán bueno. Él fue salvo por gracia. ¿Qué pudiéramos decir de David? La gracia de Dios. Ese gran guerrero, de quien Dios mismo dijo, él es un varón conforme a mi corazón. Ese gran guerrero David.
¿Cómo pudo él hacer tal cosa como la que hizo de tomar a Urías, su soldado, cuando tenía un puñado de gentiles allá como soldados? Escuchen atentamente esta pequeña historia por un momento. Cuando ellos tenían sus soldados allá, y Urías fue el que se paró firme por David. Urías era un prosélito, él era un eteo, un prosélito de la religión judía. Y esos hombres amaban mucho a David. Ellos veían que la unción estaba sobre él, aunque él era un fugitivo. Él era un desechado de su propio país, tenía que vivir con los filisteos. Saúl lo estaba persiguiendo, pero sin embargo esos hombres, ellos vieron la unción sobre él. Ellos sabían que él iba a llegar a poder. Gloria a Dios. Yo estoy tan contento de ser un fugitivo hoy día, porque yo veo que Cristo viene para ser rey. Ustedes pueden elegir a todos los Kennedys y todo lo demás que ustedes quieran, pero Cristo será el rey. La unción está sobre él, sobre su mensaje de su venida, y él será rey. ¿Qué hicieron ellos? Un día él estaba parado allí, sediento por un trago de agua de la puerta allí de Belén, donde él solía ir a pastorear las ovejas. ¿Y saben qué? Dos de esos hombres tomaron espadas y se abrieron camino a través de 15 millas de carne humana para traerle a él un balde de agua, porque bueno, su más mínimo deseo era un mandato para ellos. Piensen en eso, y ellos abrieron camino a través de aquellos hombres hasta la cumbre de ese monte donde ellos dicen que él estaba parado. Serían como 15 millas, ellos pasaron por allí. Y todo hombre que se les oponía, ellos peleaban con él hasta que lo mataban. Siguieron adelante y tomaron ese balde y sacaron el balde de agua, atravesando la línea del enemigo, dos hombres para obtener para su rey, su hermano, un trago de agua, cuando él tenía agua allí para beber, pero él quería esa agua. Oh Dios, permíteme tomar la espada de la palabra y abrir camino a través de toda organización para traer de nuevo al pueblo el bautismo en el nombre de Jesucristo y el poder de la resurrección. Y el Espíritu Santo, sin importar él, porque él está llegando a poder, él se parará solo, pero abran camino a través de toda organización, abran camino a través de toda teoría, todo credo hecho por el hombre, hasta que ustedes le traigan de nuevo al Salvador una oveja que se ha desviado a alguien. Traigan de nuevo las doctrinas de la Biblia de Jesucristo, el mismo ayer y hoy y por los siglos, la gracia de Dios. Miren a David, ¿cómo pudo él haber hecho? Uno brincó adentro de un foso y mató a un león. ¿Cómo pudo David tomar la esposa de Urías, la hermosa Betsabé, cuando él tenía 500 que eran de él? Pero él la vio bañándose y allí está la negligencia. Miren, a ella se le olvidó bajar las cortinas cuando ella se estaba bañando y sabía que ese rey se paseaba allí todos los días por allí, por esa azotea. Ese es el problema. Yo no pienso que es tanto que las mujeres de hoy son negligentes o son... Bueno, ellas sencillamente salen desnudas, eso es todo, a las calles, con ropita corta, es una vergüenza. Y luego se preguntan por qué los hombres les pitan y les silban. Bueno, ellas hacen eso para hacerlos silbar y alborotarse. Ellas saben eso, ellas tienen bastante sentido como para saber eso. Ellas lo hacen porque lo quieren hacer, está en el corazón de ellas. Si uno les dice que son inmorales, ellas pueden disputar eso, pero pudieran no ser inmorales, pudieran ser tan puras como un lirio en cuanto a lo sexual. Pero recuerden que hay un espíritu sobre ellas, esa unción del diablo, enviando el alma de algún hombre al infierno. Recuerden que la Biblia dice que cualquiera que mira a una mujer para codiciarla ya cometió adulterio con ella en su corazón. Y recuerde, hermana, usted responderá por cometer adulterio, aunque usted nunca de hecho lo haya cometido en toda su vida, pero ese pecador que la miró a usted de la manera que estaba vestida, usted será culpable de adulterio. Usted responderá en el día del juicio por cometer adulterio, cuando él tenga que decir, él dirá aquí, él tiene escrito en su libro, cometió adulterio. ¿Con quién? Con la señora fulana de tal. Entonces, señora fulana de tal, ¿qué de esto? Yo juro que usted conoce mi historia, yo nunca viví con otro hombre sino con mi propio esposo, pero usted se vistió de tal manera que causó a este hombre que cometiera adulterio, y usted es culpable de cometer adulterio con él. Esa es la que lo está haciendo, usted es culpable, usted fue la que se presentó así. Betsabé hizo mal, igual que Eva hizo mal, pero Adán fue incluido en ello. Yo pienso que siempre estamos culpando a las mujeres. Usted es hijo de Dios, hombres.
Yo sé que ustedes son el grupo más fuerte, eso es correcto, el sexo más fuerte. Ustedes están por encima de las mujeres, eso es verdad. Así que actúen de esa manera, no las dominen, no traten de tomar alguna muchachita y arruinen su vida, sino que sean un hijo de Dios. Díganle a ella que está errada y párense como un hijo de Dios. Ella es su hermana. Sí, Señor. Lo que tratamos de hacer, lo que hacen los así llamados hijos de Dios hoy que pertenecen a iglesias, salen con toda jovencita que pueden. Recuerden también que la razón que existe una mujer inmoral es quizás porque algún hombre casado la arruinó. Así que la olla no le puede decir negra a la sartén. Solo recuerden eso. Es el pecado que hace todo eso. Y todos estamos sujetos a muerte y deberíamos morir por ello. Cuando David hizo esa cosa vil, su propio juicio, lo debería haber matado. Cuando ese profeta llegó allí, David pensó que eso estaba oculto. Cuando ese profeta llegó allí y se paró ante él, él le dijo: David, ¿todo está bien? Él dijo: todo está bien. David, vestido de sus túnicas majestuosas y su corona grande, y tenía allá a Joab, su gran general, y toda la batalla en su apogeo. Él estaba manteniendo a todos los enemigos fuera de los límites y cosas así. Todo estaba bien. Él tenía un bebé de Betsabé y ordenó que el pobre Urías fuera allá, y ordenó a Joab estar a su lado y luego que se apartara de él. Y el hombre murió al ponerse el sol con la espada de combate en su mano, sangre en su escudo, pues él se había parado firme por Israel, aunque era un prosélito de la religión de ellos. Entonces, cuando Joab regresó y le contó a él que David había muerto, que Urías había muerto, David pensó: todo está bien ahora, yo tengo a su esposa y todo estará bien, tengo un bebé. Pero el bebé se enfermó, el bebé se empezó a poner grave, y él hizo todo lo que podía para salvar la vida del bebé. Quizás vino todo doctor, pero no hubo alivio. Finalmente el bebé murió. Ellos tenían temor de decirle a David que el bebé estaba muerto. Y estaba muerto. Entonces él pensó que todo estaba oculto. Así que él confortó a Betsabé. Él ya la había tomado a ella por esposa a pesar de todas esas otras esposas. Ese anciano profeta, un anciano calvo, entró violentamente de allá del desierto. El anciano Natán se sentó. Dijo: David, ¿cómo va todo? Dijo: bien, bien. Oh, profeta de Dios, vive para siempre, aleluya. Oh, él sencillamente él pensó que todo estaba bien. Él pensó que él lo podía ocultar. Pero ustedes no se pueden ocultar de Dios. Él sabe lo que ustedes están pensando ahorita. Él conoce los pensamientos de ustedes porque Él es Dios. Ese Espíritu Santo que está en el edificio esta mañana conoce sus pensamientos. ¿Quiénes son ustedes? ¿De dónde vienen? ¿Qué han hecho ustedes? Pues Jesucristo es el mismo ayer y hoy y por los siglos. Dios se lo había revelado a ese profeta. Él le dijo: David, había un hombre rico que vivía a este lado del camino. Él tenía muchísimas ovejas. Oh, él era muy rico. Otro hombre que vivía al otro lado del camino era pobre. Él tenía una sola oveja. Él la atendía como a una hija. Él la alimentaba con la misma cuchara con la que él comía. Él dormía con la oveja. Todo era como una hija para él. Y un día vino un visitante, y así que el hombre rico, en lugar de tomar una de sus propias ovejas y hacer un banquete para el visitante, bueno, en lugar de eso, él fue y le quitó la oveja al hombre pobre, y por fuerza tomó la oveja y la mató, e hizo un banquete. Miren, eso eran las pasiones de David. Él tenía 500 esposas, pero cuando él vio la esposa de Urías, en lugar de tomar una de sus 500 esposas para apaciguar o satisfacer sus pasiones, él fue y tomó la esposa de otro hombre. Entonces él mató a Urías cuando ella llegó a ser madre. David no sabía lo que estaba haciendo. Bueno, David estaba listo para pronunciar juicio. De esa manera somos. Nosotros siempre podemos juzgar al otro hombre, pero cuando se trata de nosotros, eso es diferente. David dijo: el hombre pagará con su vida. Ese anciano profeta, esos ojos se enfocaron en él. Él dijo: David, de cierto no morirás. Fíjense bien en la gracia actuar allí rápidamente. El Espíritu tocó al profeta. Salvó la vida de David, gracia. De cierto no morirás, pero la espada no se apartará de tu casa hasta que tu corazón esté completamente purgado, porque tú eres ese hombre rico. Oh, entonces fue diferente, ¿no fue así? ¿Qué salvó a David? Cuando su propio juicio dijo: el hombre morirá. Él pagará hasta lo más sumo, y pagará por ello con su propia vida. Y el profeta dijo: de cierto, gracia, tú no morirás. Tú no morirás, David. La gracia te ha salvado. Fue gracia dada a David lo que lo salvó. Oh, hermanos, si no hubiera sido por gracia, ¿dónde estuviéramos todos nosotros? ¿No es correcto eso? Seguro que sí.
Recuerden a Moisés también, ese gran líder. Dios lo debería haber matado cuando él fue allá para glorificarse él mismo al golpear esa roca y decir, ¿ven ustedes lo que yo puedo hacer? En otras palabras, rebeldes, ¿os hemos de hacer salir aguas de esta roca? Y él la golpeó y no salieron las aguas. Él la volvió a golpear otra vez. ¿Qué hizo él? Él testificó de la debilidad de Cristo, porque Cristo era esa roca. Esa es la piedra de corona. En lugar de golpearla, o mejor dicho, hablarle a ella una vez fue herida. Recuerden, Dios le dijo a Moisés allá en Éxodo, sal y yo estaré delante de ti allí sobre la roca, y golpea la roca. Y él golpeó la roca y salieron aguas de ella. Dios le dijo, la siguiente vez, ve, habla a la roca y ella dará su agua. Pero Moisés quería mostrar que él tenía un poquito de autoridad, un poquito de poder. Él dijo, yo sacaré agua de esta roca. Yo lo debería haber matado por eso. Dios lo debería haber separado a él. Él quebrantó la ley de Dios allí mismo, porque él habló de la debilidad de Cristo. Él tiene que ser golpeado la segunda vez. Cristo únicamente fue herido una sola vez. Nosotros ahora le hablamos a la roca y ella da su agua. ¿Pero qué fue eso? Miremos al hombre anciano. Él tiene 120 años. Alguien me dijo no hace mucho, dijo, Dios es un Dios injusto. Dijo, porque él defraudó a Moisés después de trabajar duro con esos hebreos por 40 años en ese desierto allá. Él lo defraudó y luego ni siquiera le permitió entrar en la tierra prometida. Yo dije, oh, tonterías, no. Él no defraudó a Moisés. Él entró a la tierra prometida como unos 700 años después. Él fue visto en la cumbre del monte de la transfiguración, tan vivo como siempre estuvo, parado allí hablando con Jesús antes que él fuera al Calvario. Él y Elías, parados juntos, hablando a Moisés, y Elías le aparecieron a Jesús, a Pedro, a Santiago y a Juan en el monte de la transfiguración. Él no estaba muerto, él estaba vivo. Dios no lo defraudó, él estaba en Palestina. Ahora, miren, antes que él muriera, subió el monte Nebo. Esa mañana, cuando supo que él iba a partir, él le quitó el vestuario a Aarón y puso su vestuario sobre otro, tomó su propio manto y lo puso sobre Josué, ordenándole que se quedara con esos preceptos. Y cuando él subió hasta la cumbre del monte Nebo, él fue por los valles de las llanuras, sabiendo que él iba subiendo allá para morir. Subió al monte Nebo y a la cumbre del Pisga. Mientras él estaba parado allá arriba, Dios dijo, mira la tierra, yo quiero que la veas. Moisés, tú pudieras haber cruzado allá. Pero ¿sabes tú lo que hiciste allá en el lugar de la roca aquel día? Tú mismo te glorificaste. Yo pienso que eso es lo que va a ser el gran problema con muchos de nosotros hoy día. Fuiste allá a la roca y tú mismo te glorificaste. Pero fíjense que cuando él estaba listo para morir, allí estaba la roca. Él solo se ha de haber parado sobre la roca allá en Pisga y Dios lo enterró. Pero él ha de haber resucitado en alguna parte porque él estaba vivo. Él era un tipo de Cristo. Allí estaba él parado en el monte de la transfiguración cientos de años después allá en Palestina. ¿Ven? La gracia de Dios proveyó la roca. Oh, hermanos, cuando yo pienso de Abraham, de todos los errores que él cometió, y de Moisés y de sus errores, pero cuando se escribió el comentario de Abraham, cuando el comentario divino fue escrito, cuando Pablo escribió el comentario de Abraham, él nunca mencionó una sola cosa tocante a la incredulidad de Abraham. No, nunca ni siquiera se le fue contado a él. Él dijo, Abraham tampoco dudó por incredulidad de la promesa de Dios, sino que se fortaleció en fe, dando gloria a Dios. Mi humilde petición ante la gracia de Dios que está aquí esta mañana es, yo espero que el mío sea escrito igual, que él no vea mis errores, que cuando mi comentario sea escrito, mi obituario, que no se ha leído que yo cometí errores y que hice males, sino que él únicamente vea las cosas que yo traté de hacer por él, que ellas solo lleguen a ser. ¿Cómo se logra eso? Se requerirá la gracia de Dios en la cual yo creo, y yo estoy solemnemente confiando en eso, pues con mis propios méritos no pudiera entrar ni en algo de lo demás, sino que estoy dependiendo en la gracia de Dios. Sí, es la gracia en la que estoy dependiendo. Allí estaba la roca cuando Moisés estaba listo para morir. La gracia es antigua,
La gracia es tan antigua como lo es el mundo. La gracia fue mostrada primero a la raza humana cuando tuvimos el principio de la raza humana. Cuando la raza humana fue primero creada en el huerto del Edén. En aquella mañana oscura, cuando esa mujercita había cruzado la línea de separación y había ido en contra los mandamientos de Dios y había inducido a su esposo a que hicieran la misma cosa, entonces la ley fue quebrantada. La ley debe tener un castigo o no es ley. Y la ley era: el día que de él comieres, ciertamente morirás. Recuerden, el primer trono de juicio fue sobre la tierra y fue en el huerto del Edén. Y el último trono de juicio será sobre la tierra en el tiempo del fin, el trono blanco. Pero cuando Jehová descendió, me puedo imaginar que ni siquiera había una estrella para brillar. Estaba tan oscuro en aquel huertito, cuando en una ocasión estaba iluminado porque el pecado había ocultado, había quitado la luz de entre ellos. Ese es el problema con las iglesias hoy. Ese es el problema con la gente hoy. El pecado ha ocultado la luz del Dios viviente, que muestra que Cristo todavía es el mismo ayer y hoy y por los siglos, y Él vive para salvar perpetuamente y sanar a la persona enferma más deprimida. Oh, cómo fue terrible aquella mañana. La oscuridad cubriendo el huerto. Me imagino la neblina de silicio negro. Yo me imagino que las hojas nunca se movieron. No había viento soplando. Estaba oscuro y terrible porque el pecado había ocultado la luz. Ahí descendió Jehová como el rugir de un trueno y se paseaba por todo el huerto clamando a Adán: ¿dónde estás? Allí fue cuando Adán comprendió que estaba desnudo y que había pecado ante Dios. Él se escondió y trató de hacerse una religión, pero no funcionó. Dios mató unas ovejas, tomó las pieles y mostró que algo tenía que morir para cubrir el pecado. Unirse a la iglesia nunca cubrirá el pecado. Una confesión de ojo seco nunca cubrirá el pecado. Se requiere pesar y arrepentimiento y la gracia de Dios para cubrir el pecado. Se requiere la sangre de Jesucristo, el que Dios mató en el Calvario para cubrir el pecado. Allí, en el huerto esa mañana, cuando el pecado estaba tan negro, Jehová llegó. Allí se paró su pareja. Parados, condenados. No habría más raza humana. Ellos tenían que morir. La muerte de la raza humana y devolver al mundo a las bestias salvajes. Y no hubiera habido raza humana. Pero en esa hora más oscura, en ese tiempo, cuando todas las esperanzas se habían perdido, la gracia descendió derramando. Dijo: yo les daré un Salvador, un Mesías. Oh, es una maravilla cómo es que Dios lo podía hacer. La sublime gracia de Dios en el huerto del Edén, que les dio la promesa de un justo que podía venir por medio de la mujer. La simiente de la mujer herirá la cabeza de la serpiente, el culpable, y él herirá en el calcañar para mostrar que habría una aflicción para la iglesia. Pero él prometió un triunfo. ¿Qué proveyó un Salvador? La gracia. ¿Qué pudieran ellos mostrar para merecer gracia? ¿Qué pudieran ellos mostrar para recibirla? El dicho del ejército, perdónenme, y únicamente lo quiero decir aquí de mi púlpito para tener un punto: pasar la pelota. Adán dijo: la mujer que tú me diste lo hizo. La mujer dijo: la serpiente me engañó. Uno culpando al otro. No había esperanzas para ellos. Pero Dios proveyó la gracia. Y ella vino abriendo camino. Y él dijo: pero yo abriré camino de alguna manera. Yo los salvaré a pesar de todo. Ustedes han hecho mal. Ustedes han violado mis leyes. Y mis leyes tendrán que ser
El juicio de mis leyes tendrá que ser ejecutado. Por lo tanto, tendrá que haber muerte, porque yo he decretado muerte. Ahora, mis amigos cristianos, y estas cintas aquí que están siendo grabadas se esparcirán por todo el mundo. Permítanme preguntarles algo. Ustedes que tratan de hacer a Dios que sea tres dioses, o ustedes que tratan de hacerlo a Él que sea uno como su dedo. Él es uno en persona. No sería justo para Dios hacer que un ángel muriera. Él no sería la clase correcta de juez y hacer que un ángel muriera por un ser humano. Eso todavía no sería el remedio, porque su gran ley demanda muerte. Y algo tiene que morir, y un ángel no puede morir. Ni tampoco podía decir Eva, debido a que tú has causado que Adán hiciera esto, haré que tú mueras. Y permitiré que Adán viva, porque Adán también fue participante de ello. Como alguien dijo, Pilato fue justificado, él se lavó sus manos. Ustedes no se pueden lavar la sangre de Jesucristo de sus manos. Ustedes no se irán de este edificio esta mañana e irse al cielo. Si ustedes mueren en sus pecados, está en sus manos. Así que no es justo. Únicamente había una sola manera justa. Únicamente había una sola manera que podía ser en la que la demanda de la gran ley de Dios se podía cumplir. Él mismo la tenía que cumplir. Él lo tenía que hacer. Dios es espíritu y Él no puede morir. Así que Dios se tuvo que hacer hombre. Y Él murió en carne humana en la forma de un hombre llamado Jesucristo. Y ese fue el Mesías prometido que trajo la gracia. Ahí es donde ustedes ven que Dios y Cristo es la misma persona. Dios morando en Cristo. Yo y mi Padre uno somos. Mi Padre mora en mí. No soy yo el que habla la palabra, sino mi Padre que mora en mí. Dios en Cristo. Seguro que sí. La gracia fue prometida en el huerto del Edén. Y la gracia vino. La gracia a Adán y a Eva. No había dónde ir ni a dónde voltear. Y sin embargo la gracia abrió un camino. Permítame decir esto, mi amigo pecador. Pueda que usted esté aquí esta mañana como una prostituta. Pueda que usted esté aquí esta mañana como un Don Juan. Pueda que usted esté aquí como un borracho o como un apostador o como un asesino. Pueda que usted esté aquí como un esposo impuro o una esposa impura. Pueda que usted sea el pecador más vil. Usted dice, yo ya pasé mi oportunidad de ser redimido. No, usted no la ha pasado, o no estaría aquí en la iglesia esta mañana. La gracia abrirá camino para usted en esta hora oscura, si usted sencillamente la acepta. Adán tuvo que estar dispuesto a aceptarla, y usted también tiene que estar dispuesto. Acéptela.